para escuchar el anuncio del anciano Anasián, quien dijo que saldrían a entrenar con el fin de formar un grupo de discípulos con gran potencial. En resumen, explicó de manera extensa. Tras miles de años de estar desocupados, decidieron bajar al mundo mortal para hacer algo. Wang 6 escuchó que regresarían por la tarde. Al volver, Wang Wu dijo que esta vez permitirían que los discípulos bajaran de la montaña. Esto es para que los discípulos corten sus lazos terrenales. Porque el camino del inmortal y el mundo mortal son dos universos completamente diferentes. Cortar esos lazos terrenales es el destino de quienes cultivan la inmortalidad como ellos, ya que su longevidad supera a la de la gente común, y tener vínculos con mortales sería una carga para ellos. Al oír esto, Wang 6 pensó en sus padres en casa. Primero, para preparar a los discípulos, Wang Wu le regaló una espada espiritual para protegerse al tocarla. Pudo ver la verdadera esencia de la espada, un tesoro espiritual, pero aún no lo aceptaba como dueño, y esperaba que demostrara si era digno de ello. Después, los discípulos se despidieron uno a uno de los ancianos antes de partir. Así comenzó el año de entrenamiento en el mundo mortal para los nuevos discípulos de la secta Espada Espiritual. Llegaron al distrito Huangque. Para los novatos, este lugar es vasto y majestuoso, con una guía de entrenamiento rigurosa y escogida cuidadosamente por el cielo. Será un camino difícil y lleno de obstáculos. Sin embargo, Alejandro es una persona moderna que viaja en el tiempo y reencarna en un niño del mundo de la cultivación. Es considerado un hijo del destino. Como no tiene linaje espiritual, ninguna secta lo acepta. Es traicionado y menospreciado. Alejandro parece perdido y casi acepta su destino de ser un sirviente. Pero, entonces, alguien se levanta para aceptarlo y lo convierte en un tipo especial entre miles en un gran torneo de ascensión al cielo. En la secta Lin Kim, en una posada, un cliente es echado porque ya no hay cuartos. La dueña dice que solo queda una habitación de lujo. Sin embargo, solo se puede entrar con una regla especial. Un joven gordito no le importa y quiere meter gente a la fuerza. Pero, en ese momento, llegan dos personas de la secta Lin Ki, encargados de proteger la posada. Dicen que quien viole las reglas será despedazado en pedazos. Luego advierten y se van, entre la multitud. Otro joven noble pregunta a la dueña de la posada cuál es la regla para entrar al cuarto de lujo. Ella responde que se necesita un certificado, y solo hay uno en este pueblo. Para conseguirlo, deben pasar una prueba. Esa prueba comienza desde que entran a este pueblo, desde hace mucho tiempo. Al oír esto, todos empiezan a dispersarse para buscarlo. Entonces llega un joven de cabello rubio con el certificado y se lo muestra a la dueña. Él lo invita a pasar, sorprendiendo a todos. Al verlo, la gente se dispersa, solo queda un joven noble. Tras un día en que todos comen y descansan, el joven noble va a la habitación de lujo a encontrarse con el joven rubio de la mañana. Parece ser un experto. A pesar de la lluvia, detecta a alguien afuera. Se presenta: soy Miguel Ángel, del Imperio Vantai, participando en el gran torneo de ascensión. Miguel Ángel llama al de adentro Juan, lo que sorprende a este último, quien sale a tantear. Miguel Ángel no se anda con rodeos y pregunta directamente a Juan cómo conseguir el certificado. Él pone una condición: que Miguel Ángel sea su sirviente por un día. Y entonces le contará. Cuando Miguel Ángel acepta, Juan cambia su actitud de recelosa a alegre, invitándolo a entrar a tomar té y comer galletas. Cuenta que cuando llegó a este pueblo, conoció a un anciano que pedía ayuda. Nadie le hacía caso, así que él intervino. Al preguntar, supo que el viejo quería conquistar a la hija de alguien, pero le daba pena. Juan también ayudó y tuvo éxito. El anciano, muy feliz, le regaló 3 certificados. Miguel Ángel se sorprende mucho al escuchar que son 3. Mientras Juan no para de hablar, él sigue impactado. En otro lado, la dueña de la posada está haciendo un trato con alguien.
Él dice que no perderá como la última vez. Esta vez quiere que ella venda 100 nabos en un día. Si gana, habrá recompensa. Si pierde, debe volver a la secta Lin Kim, pensando que es fácil. La dueña hace, pero resulta que él la obliga a vender 500 linchis por nabo. ¿Quién va a comprar así, desanimada sin saber qué hacer? Llega Juan y pregunta si necesita ayuda. No acaba de hablar cuando un tal José, sirviente de Juan, llega llorando, diciendo que les robaron todo el equipaje y dinero, a pesar del pánico del joven sirviente. Juan le pregunta a la dueña si él ayuda a vender todos los nabos, le dará estancia gratis hasta que termine el torneo. Al oír esto, la dueña acepta el trato, aunque los nabos no valen nada. Con la explicación de José, parecen un remedio milagroso a precio de 999 linchis. Los clientes creen que al comerlos vivirán 100 años más. Mejoran la virilidad y la resistencia. Todos lo escuchan con gran interés, pero 999 linchis es un precio alto que los hace dudar. En eso, el hermano mayor interviene y grita que quiere comprar todo. Miguel Ángel, vestido con un disfraz de nabo, dice que cada persona solo puede comprar máximo 3. Y el tercero según la reputación, siendo el único con certificado. El hermano 7 sigue exagerando los beneficios del nabo, diciendo que es como un elixir espiritual. Ayuda a purificar el linaje espiritual propio. Además, la secta Lin Kim solo acepta a quienes tienen linaje puro. Al oír esto, todos no dudan y corren a comprar. En poco tiempo, se acaba la mercancía. La dueña se peleaban por comprar, y en un 2x3 ya no quedaba nada. Señorita invitó a ambos a una comida bien chida, y les pagó la comida y la bebida por 6 días. Hasta que empezó el gran evento. Además, les dio a los dos un regalito, una bolsa con una moneda de plata y una llave. El joven Wang pensó que era la llave del cuarto de la señorita, para que esa noche el joven pudiera visitarla. Pero solo la pequeña sirvienta pensaba que sería una noche oscura. Wang 6 no. Esa noche la señorita platicó con el AI, y los dos coincidieron en que Wang 6 era muy valioso. Pasaron 6 días. Juan y José partieron rumbo al gran torneo de ascenso. Cuando todos se reunieron al inicio de un enorme puente, 2 personas del clan Espada Espiritual aparecieron para anunciar la prueba de ingreso al clan. La primera etapa era cruzar ese puente de Kim Kyu. Luego, todos comenzaron a cruzar. Miguel Ángel se unió a Juan para juntos superar la prueba. Los 3 continuaron su camino. Por cierto, de ahora en adelante, cambiaré el nombre de José a José, para no confundirlos. Mientras el chavito cargaba cosas, accidentalmente chocó con otro concursante. Aunque pidió disculpas, ese tipo no quiso aceptar y quiso golpearlo. Juan regresó para detenerlo. Al conocer la fama del chico, aquel tipo salió corriendo. Después siguieron su camino. Pero José perdió una bolsa de dinero. Alguien la recogió. Mientras avanzaban más profundo, la niebla se volvió cada vez más densa. Varios concursantes se rindieron y decidieron volver a su vida de campesinos. Sin embargo, los demás siguieron adelante. Y quienes lograron atravesar la niebla, se encontraron con un contenedor encantado con un hechizo, con 2 palabras escritas: transacción. Uno de ellos lo tocó y recibió una descarga eléctrica. Como era una transacción, pensaron en usar dinero para poner en el contenedor. Al contrario, Juan tuvo una idea genial. Puso tierra y arena dentro. Y para sorpresa de todos, se transformó en oro. Explicó que si se fijaban bien, en el fondo del contenedor había un mapa de los 5 elementos. Dio una explicación breve. Los elementos se diferencian entre sí y muy mente. En resumen, este contenedor puede transformar la materia. Los 5 elementos necesitaban agua del contenedor para pasar la siguiente prueba. Pero el problema era que para obtener agua tenían que usar oro. No tenían oro. Así que Juan les iluminó la mente. Juntó a todo el grupo. Juntos desmontaron ese puente para cambiarlo por oro. Sonó lógico,
Así que cada ia empezó a romper el puente. Pero Juan no se quedó viendo. Hizo que José pusiera comida en el contenedor y el agua comenzó a fluir sola. Porque la noche anterior a su partida, Juan había llevado una caja de comida a la señorita. Pero ella le dijo que se la quedara, porque estaba hecha de oro. Ella también le dio algunas pistas para superar las pruebas en otro espacio. La persona que diseñó las pruebas observaba a los concursantes con mucha expectativa, especialmente esperando la actuación de Juan. Al regresar al puente, algunos ya habían conseguido agua y continuaron su camino. Sin embargo, uno no quiso hacer la prueba y se quiso pasar de listo llevándose el contenedor sin quererlo. Lo derrumbó y el puente desapareció, haciendo que varios concursantes cayeran. Dos del clan Espada Espiritual bajaron a rescatarlos. Los que no cayeron se aferraron a las cuerdas a los lados del puente y siguieron avanzando. El grupo de Juan ya había cruzado temprano y subía la montaña. Llegaron a la segunda prueba frente a una enorme roca, con una inscripción que solo las IA podían leer. Decía que tenían suficiente mérito para ser discípulos del clan Espada Espiritual, con dos caminos a la derecha: aceptar ser discípulo externo y a la izquierda. Un peligroso desafío que los pondría a prueba para convertirse en discípulos oficiales si los superaban. Sin dudarlo, los tres eligieron la izquierda. Tras unas horas atravesando la montaña, llegaron frente a la entrada de un pueblo. Al abrir la puerta principal, luego de unos segundos de reflexión, Juan vertió toda el agua que habían recogido antes. Al llenarse, la puerta principal se abrió. Dentro apareció un montón de bellezas. Dieron la bienvenida a los tres a la isla de los aromas primarios. Los honraron y les ofrecieron un banquete porque fueron los primeros concursantes. Poco después, llegaron los demás, pero solo les dieron tofu por llegar tarde. Y unos cuantos se enojaron, queriendo pelear por la comida con Juan. Pero él no les hizo caso y le pidió a uno que le trajera un vaso de jugo de naranja. El de cabello rojo se enojó, dijo que era descendiente de la 14ª generación del clan Diego en Uchao. El hermano 7 respondió: Orale, descendiente de la 14ª generación del clan Diego en Uchao. Anda a traerme un vaso de jugo de naranja. Eso lo volvió loco. En ese momento, alguien salió mostrando sus armas. Se presentó como Carlos, príncipe heredero del gran reino Min. También le dio a Juan a conocer los nombres de los tres que quisieron pelear con él. De izquierda a derecha eran Diego y Luis. Aunque venían de familias prestigiosas, Juan los vio demasiado débiles. Ofendidos, los tres sacaron cuchillos para atacar a Juan, pero el líder del pueblo apareció para calmar al rebelde. Esa noche, Juan y Miguel Ángel se sentaron a platicar para analizar la siguiente prueba. Y Juan también dudaba de la relación de este pueblo con el gran torneo de ascenso, porque no les importaba enfrentarse a grandes familias. Al día siguiente, Juan mandó a José a espiar los alrededores, pero pronto fue descubierto por Carlos. Mientras Juan y Miguel Ángel tomaron otro rumbo para buscar pistas, de repente escucharon una pelea a lo lejos. Resultó que un tipo gordo quería unirse al grupo de los tres mocosos mimados, pero lo rechazaron, porque cuanta más gente haya, el puntaje se dividirá entre todos. Luego se lanzaron a golpear al gordito para desquitarse. Al ver eso, Wang 6 llamó al jefe del pueblo para que se encargara de los tres. Cuando los salvaron, el gordito agradeció a ambos y se presentó como Eduardo, hijo del brujo nacional del reino Shan. Él pidió unirse al grupo de Wang 6, pero también fue rechazado. Al oír eso, se fue triste. Pero Wang 6 sonrió porque ya sabía cómo iba a usarlo. Además, Eduardo contó que al llegar al pueblo, alguien lo llamó desde arriba. Tiu Trong dijo que su plan era ganarse a la gente del pueblo y luego conseguir información para escapar de ahí junto con Chao Tan. Se sorprendió de que Wang 6 pudiera pensar en todo eso. Tietong comentó que el joven desde pequeño había sido más maduro que los demás de su edad, y eso le causaba gran admiración. De repente, Chao Tan le preguntó a Tietong:
No quieres esforzarte para superar a Wang 6 ahora que ya están en el gran torneo, porque cualquiera puede tener la oportunidad de volverse inmortal. Todos tienen igualdad. ¿Aceptarías ser un sirviente de por vida? Tietrong. Eso lo hizo pensar mucho hasta que Wang 6 lo llamó y despertó. Después, reunieron la información que habían obtenido. Primero, en ese pueblo no usaban dinero para intercambiar, sino objetos. Segundo, la gente solo trabaja si les beneficia. Tercero, para conseguir información y salir de ahí, necesitaban aumentar la simpatía de la gente del pueblo. Pero Van Pham vio que no sería fácil acercarse a ellos. Así que Wang Sis pensó en usar a Eduardo, porque ese tipo era muy dado a hacer travesuras. Y efectivamente, al día siguiente el gordito fue con ellos a pedir ayuda. Les contó que el día anterior una anciana lo había buscado, diciéndole que se parecía mucho a su hijo. Lo invitó a su casa. Le dio de comer y lo dejó pasar la noche. Pero al día siguiente, la anciana se peleó con la esposa del jefe del pueblo. Como no pudo ganar la discusión, se enojó con el gordito, y pasó lo que pasó. Wang 6 sabía de esto, porque la mamá vieja de Eduardo le coqueteaba al jefe del pueblo. Cuando organizaron la fiesta por primera vez, Wang 6 sabía que eso les ayudaría a aumentar la simpatía. Por eso aceptó con la condición de arreglar el conflicto entre la vieja, la señora Ana, y la esposa del jefe del pueblo. Luego, Van Pham le dio un pañuelo de la señora Ana a la esposa del jefe para que se lo entregara a él. Si realmente tenían algo, él saldría a la luz. Y efectivamente, poco después, él apareció. Sin embargo, otros concursantes vieron lo que hizo Van Pham y pronto entendieron que lo que tenían que hacer era ayudar a la gente del pueblo con toda su fuerza. Pero la información que consiguieron seguía siendo muy poca para poder completar la prueba. En otro lugar, dos personas observaban a los concursantes. El anciano también prestaba atención a Wang 6. Según ellos, él era el primero en su familia en seguir el camino de la inmortalidad. Sus padres eran ricos, y la dueña de la posada, Sofía, también lo valoraba mucho. Necesitaban observar bien a Wang 6. De regreso al pueblo, Van Pham trajo la información y logró la reconciliación. Pero el jefe no quería ceder a la señora Ana. De ninguna forma estaban de acuerdo. Así que solo quedaba eliminar a uno de los tres para acabar con el problema. Pero Wang 6 descartó esas soluciones extremas y dijo que tenía un plan mejor. A la mañana siguiente, cuando la señora Ana iba a pelear con la esposa del jefe, Van Pham apareció y la sedujo con solo unas palabras coquetas. La convenció y la devolvió a su juventud. Así, 2 días después, Van Pham logró que la señora Ana buscara un nuevo amor. Mientras tanto, Eduardo ayudó a que la relación del jefe con su esposa se avivara de nuevo. Van Pham también consiguió la información para salir del pueblo y contó que el jefe dijo que Eduardo, el sirviente de Wang 6, aunque lleva el nombre Trung, no sería leal. En el futuro, no seguiría a Wang 6. Él permaneció tranquilo al oír eso. Luego Van Pham sacó una bolsa de dinero que Eduardo le había dado para devolver a Wang 6 porque la había perdido en el puente. Van Pham comentó que, de todas formas, eso no era algo que un sirviente debería guardar. Dijo que al día siguiente partirían. Entró y dejó a Wang 6 pensando. Al día siguiente, solo Van Pham se fue primero, mientras Wang 6 se quedó. En los días posteriores, la simpatía entre Eduardo y la señora Ana alcanzó el máximo, y Tietrong seguía cumpliendo las órdenes de Wang 6 para aumentar la confianza de la gente. El cariño entre Eduardo y la señora Ana había llegado a su punto máximo, mientras que el pequeño Chong seguía las órdenes de Wang 6 para aumentar la confianza del pueblo. En la noche, cuando el pequeño Zhong regresó a reportar, al escuchar eso, le permitieron salir del pueblo primero, porque ya tenían noticia de inteligencia. Quiso irse con el joven maestro. Sin embargo, Wang 6 dijo que el dinero del AI era algo que ellos mismos tenían, y le devolvió la bolsa con dinero. Al oír eso, el pequeño Zhong hizo una última reverencia antes de despedirse.
Cuando se fue, dentro, el corazón del rey 6 apareció un leve pensamiento. Eso es lo que siente un padre cuando su hija se va de casa para seguir a un chico. Pero aunque sea así, el rey 6 ya tenía otro plan para él. Pasaron 10 días, hasta medio mes, en un abrir y cerrar de ojos, después de que Van Fan y Xiao Zhong se fueron. Muchas personas ya habían encontrado la forma de pasar la puerta, pero aún quedaban algunos en la aldea. Especialmente Van, uno de los 3 príncipes, porque fue expulsado al no poder engañar a la jefa. El rey 6 fue a molestar a Van y luego se fue, pero Van lo llamó, suplicando ayuda. El rey 6, escuchando su súplica, accedió, mientras que detrás los otros 2, Li y Diego, también habían sido derrotados y expulsados. El rey 6 no tenía tiempo para escuchar a esos tipos quejumbrosos. Le soltó una frase: 15 días de ser bestia no valen un día de ser persona. El rey sí siguió caminando, calculando y preparando la ocupación rápida y eficiente de la ruta. Ahora sí empezaba a actuar. En los días siguientes, el número 7 empezó a chambear. Su objetivo era cargar agua para la señora. Según los otros concursantes, ella era la persona más común y no tenía información útil. Pero aún así, el rey 6 cumplió con eso. Después de cargar agua para la señora, ella le agradeció con una comida y le pidió que le entregara una carta a su hijo en la escuela. Cuando él le entregó la carta al hijo, aprovechando que él estaba leyendo, empezó a anotar al verlo. El hijo quiso arrebatárselo, pero cuando leyó lo que el rey 6 escribió, se quedó atónito, porque acababa de completar un verso difícil, feliz. Le agradeció y quiso recompensarlo. El rey 6, viendo eso, le dijo que no necesitaba mucho, solo con la toalla para secar el sudor que él llevaba. Cuando el rey 6 la tuvo, el olor desagradable hizo que los demás concursantes se alejaran. Él llevó la toalla a la casa de Valeria, una chica bastante bonita, que hacía suspirar a muchos. El rey se le hizo oler la toalla. Cuando el aire entró en la nariz de Valeria, ella reconoció ese aroma, el del chico que secretamente amaba y extrañaba. Para agradecerle, Valeria le regaló unos tamales que ella misma hizo. Luego, ante la mirada de los 3 príncipes, Santiago, el rey 6 intercambió continuamente objetos con la gente del pueblo, y en solo un día ya había ganado la simpatía de 120 personas. Después, cerró esa recolección de relaciones con un regalo para la pareja del jefe del pueblo, una hermosa tela. Los 3 príncipes Santiago observaron todo el proceso, preguntándose ¿para qué haría eso el rey 6? ¿Será solo para activar una misión oculta? Pensaban que cada aldeano solo tenía una misión y que los concursantes ya casi las habían hecho todas. Así que no tenía sentido subir el nivel de afecto con tanta gente. Justo entonces, el rey 6 cargaba agua cerca y aclaró la duda a los 3 príncipes Santiago. Él atrajo a 120 personas solo para sacar a alguien del anonimato, y solo necesitaba que esa persona sintiera simpatía por él. Los 3 juntaron sus neuronas para ver si se estaban olvidando de alguien. Aparte del niño en el vientre de la señora Isabel, no encontraron otro AI. Viéndolos dudar, el rey 6 los burló. ¿A poco la marrana en el corral es más lista que ustedes? Me están tocando su orgullo. El príncipe Nam atacó de nuevo. Pero el jefe del pueblo apareció para atacar al infractor. Y este era el aldeano número 121. Sin embargo, esa persona evaluó que el rey 6 aún no merecía hacer trato con él, y se fue. Pasó otro mes en la aldea, y el rey 6 trabajó incansablemente. También encontró misiones ocultas extremadamente difíciles y las completó. Logró llevar el nivel de afecto de cada aldeano al máximo. Cuando pensó que ya había hecho suficiente, el rey 6 volvió a molestar. Buscó a los 3 príncipes Santiago y les mandó saludos a las 3 generaciones de sus antepasados, lo que los enfureció y se lanzaron a pelear con el rey 6. El jefe del pueblo apareció de nuevo y los expulsó volando.
esa persona también estaba molesta, porque el rey 6 lo seguía llamando así. Al final, aceptó darle una misión al rey 6. Muy sencilla, solo necesitaba un doblón de oro, no moneda celestial del exterior. Y con el dinero de la secta de la espada espiritual, eso era pan comido. Pues Lingyi ya le había dado uno antes, pero al prepararse para entregarlo, el rey 6 comenzó a llorar, diciendo que no podía darlo, porque era dinero que su amada esposa le había regalado. Eso avergonzó al otro, que le dio un golpe. Después, el rey 6 fue a pedir dinero al jefe del pueblo. Sin embargo, él dijo que sería muy difícil conseguirlo, porque la gente del pueblo vivía en un modelo de autosuficiencia. Entonces, no se necesita dinero para circular. Escucha lo que dice el rey 6. Él va a crear una corriente de dinero en esta aldea. Para convencer al jefe de la aldea, tú debes hablar de los beneficios que trae tener dinero circulando, como facilitar el intercambio de mercancías, incluso exportar fuera y traer cosas nuevas e interesantes a la aldea. Sin embargo, la modernidad que trae el rey 6 aún no puede vencer la tradición del jefe de la aldea. Por eso, él ya rechazó y se fue rápido a la torre de observación. La persona misteriosa ahí es Sofía. Ella está sentada con María viendo al rey 6. Y María piensa que el rey 6 es tan inteligente que hace que los exámenes de ella sean demasiado fáciles. Por eso, ella cree que debe aumentar la dificultad para él. Pero Sofía siente que ella no tomó eso en cuenta. Solo está deteniendo al rey 6 para que no termine rápido. Sofía se queja con su hermana por ser tan irresponsable. Seguro que el maestro las va a regañar. María no le tiene miedo al título de anciana que ella tiene. Ella no tiene miedo de nadie. Y justo cuando habla fuerte aparece el maestro detrás de ella. Él, de plano, corta toda la ayuda económica de este mes para ella y le advierte que deje de intervenir en los exámenes. María no se queda atrás. Se burla del maestro antes de irse. Luego, el maestro piensa ayudar al rey 6 a pasar la prueba. Pero cuando ve el dinero que tiene en la mano, le parece familiar. Así que lo deja seguir solo. Abajo, el rey 6 busca a los 3 príncipes, pero antes de que pueda hablar, Sofía lo jala. El rey se dice directo, porque en esta aldea se rechaza la circulación del dinero. O sea, no saben qué es el dinero. Y aparte, Sofía sí sabe qué es el dinero. Entonces, él quiere negociar con ella para conseguir dinero, y ella se asombra de lo inteligente que es. Pero él necesita algo muy valioso para poder cambiar por el dinero de Lin. Claro que el rey 6 sabe eso. Pero va a buscar algo para cambiar con Sofía, usando esta llave. Ella acepta cambiar la llave para completar la misión. Luego lo guía para salir del pueblo. Al llegar a un lugar, ella se despide, y el rey 6 sigue a la siguiente prueba. María, desde lo alto, elogia el talento de él, y pregunta, ¿qué es esa llave? Sofía responde, es la llave de la caja fuerte que guarda todas mis propiedades. Ella apostó por él y ganó. Sabiendo que Sofía es muy rica, María le pide un préstamo, pero él la se niega. Mientras tanto, el rey 6, adentrándose más, encuentra un premio para quien lo merece, un objeto que eligió María personalmente. Ella está sentada junto a su hermano mayor, Francisco, quien escucha a su hermana hablar mucho sobre cómo diseñó la prueba. Pero Francisco solo escoge a quienes tienen talento. No importa si no terminan la prueba. Después llega alguien más a ver a los concursantes. Están viendo la tercera prueba en el Valle del Viento Gelado. Miguel Ángel, siendo el primero en salir del pueblo. Seguramente ya llegó. Van Vu evalúa que él tiene un talento de nivel 2. Lin Can lo pone en nivel 3 a regañadientes. Y él ha pasado un mes luchando en el Valle del Viento Gelado. Usó hasta el premio que dio Van Vu, un títere con un amuleto. Con el amuleto, solo logró escapar de muchas trampas y monstruos. Él está acechando a un elefante. Pero es muy fuerte.
con un solo golpe puede lanzar lejos a Miguel Ángel, sabiendo que no puede ganarle. Decidió retirarse corriendo hacia el abismo. Casualidad. Se topa con José. Viendo que va solo, ella entiende la situación y propone unir fuerzas con otros, derrotar al monstruo. Son 6 personas y solo necesitan aprovechar las herramientas que tienen para poder vencerlo. Pero mientras planean, el monstruo evoluciona. Hasta Francisco se sorprende. Esta maniobra fue creada por María, quien creó un monstruo muy fuerte. Pero ella sigue creyendo que la unión hace la fuerza. 6 contra 1 aún puede ganar. Y si pierden, reclutarán nuevos. Sus 2 hermanos mayores no saben qué decir sobre este diseño. María, justo entonces, para sorpresa de todos, aparece el Rey 6. Usó el objeto de los zapatos de Uvan para llegar rápido aquí. Luego saca el segundo objeto, enterrado desde la tumba de los 3 príncipes, Nam Nu, la espada Huyen Shung. María está muy sorprendida. Incluso ella no recuerda haber dejado un objeto tan valioso en su cama. Recuerda que el sistema de premios se basa en los puntos que los concursantes obtienen. Claro. El Rey 6 tiene la puntuación más alta después de 2 pruebas. Lo que le sorprende es que la espada Huyen Shung no debería poder usarse sin cultivo, pero el Rey 6 aún la puede manejar. Después de acumular suficiente poder en la espada, el Rey 6 carga contra el elefante y lo lanza directo al cielo, en medio de una tormenta de nieve densa. Juan se lanzó de lleno y asestó un golpe final al monstruo. Cuando murió, el espacio a su alrededor se desvaneció, convirtiéndose en un vasto campo. Juan se sintió vacío, porque él aún no había sentido nada cuando el monstruo ya había muerto. La espada ósea mística también se quebró. Entonces, desde lo alto, apareció una luz. María, hermosa y con forma humana, descendió. Pero junto con su belleza, venía la locura de la señora. María lloró, porque la espada se había roto. Esto la iba a meter en problemas. Así que buscó cómo echarle la culpa a Francisco. Luego, María se volteó a regañar a Juan por haber causado este lío. Ella descargó toda su frustración en él. Por el tono de voz supo que ella era quien diseñó el examen. Después, revisó a Juan y sacó un sello de su cuerpo. Esta es la razón por la que él podía usar la espada ósea mística sin necesidad de una raíz espiritual. Parece que Juan tiene muchas cosas nuevas que puede intercambiar. Al ver ese celo, María se llenó de codicia. Cualquiera que tuviera eso sería como el maestro de la secta. Aunque el maestro actual aún no ha muerto, ella quería pelear un poco por el poder en la secta. Pero el maestro apareció y recuperó el sello. Se enojó porque María había hecho un desmadre con el examen y ahora quería ser el maestro. Además, su secta estaba gravemente dañada. Ya no era cuestión de castigar con un mes de salario, sino con 25. María pensó que no era justo. Pero el maestro la amenazó con enviarla a la reclusión espiritual. Entonces ella salió huyendo. Después, el maestro rápidamente organizó un plan para convocar a los ancianos y discutir cómo manejar la situación. Luego, todos se reunieron en el espíritu de la montaña. Francisco fue el primero en pararse a regañar a María. Pero ella seguía siendo muy fastidiosa. Sin embargo, los demás pensaban que, por ahora, no debían buscar responsabilidades y mejor ver cómo resolver el problema. Normalmente, solo unos cuantos pasan el examen, pero esta vez fueron 15 personas, y los recursos para nutrirlos eran limitados. Si no los aceptaban, afectaría el prestigio de la secta. Sin embargo, el maestro propuso que solo eliminaran a los que no cumplieran con los requisitos, que ellos mismos se descartaran, y así se terminaba el problema. Los ancianos aparentemente estuvieron de acuerdo. Después, decidieron llevar a los 15 candidatos a Huyen Van. En el camino, el maestro y María mencionaron el destino predicho, la profecía que el maestro había leído 25 años atrás, y que uno de esos 15 era el elegido. En aquel entonces, el maestro vio la carta
y predijo que se avecinaba una gran calamidad. La era de paz solo duraría 3 años más. Y cuando ese niño creciera, causaría un tiempo de caos. Justo cuando María llegó, una lluvia de estrellas fugaces apareció en todo el cielo. En esa luz brillante, alguien tocó a la señora. El maestro revisó la profecía y descubrió que alguien había ayudado a prolongar la paz y retrasar la llegada del caos. Y en un pequeño pueblo, un espíritu atravesó el tiempo y llegó. Y desde el nacimiento de ese niño, la era dorada del cultivo espiritual comenzó a manifestarse poco a poco, de vuelta al presente. Los 15 candidatos enfrentaron a los ancianos. Luego se anunció que habría una competencia para elegir a los discípulos dignos. El formato sería que cada uno pasaría al frente para ser evaluado por los ancianos, quienes decidirían a los 3 discípulos internos que serían aceptados. Primero subió Carlos, luego uno por uno. Finalmente, Juan, claro, con el poder del elegido, siempre destacaba más que los demás, dejando a los ancianos asombrados. Después, todos salieron a esperar los resultados. Se anunció que los 3 aceptados eran Carlos, el segundo Eduardo. Para sorpresa de todos, José fue aceptado. No Juan, ni él mismo podía creer lo que oía. Cuando todos se fueron, Carlos se quedó para burlarse de él. Pero, antes de que él y Miguel Ángel se fueran, una chica los detuvo. Ella explicó por qué ninguno de los dos fue aceptado. Primero, Miguel Ángel sí cumplía con los requisitos, pero su atributo de bien no encajaba con la secta Ling Kiem. Así que le iban a recomendar otra secta más adecuada para su desarrollo. Esa era la secta Tien Mun Van Fap, que lo ayudaría a cultivar y ascender al camino celestial. En cuanto a Juan, todo superaba las condiciones para entrar, y con creces. Además, su raíz espiritual era extremadamente rara, una de las pocas en todo el linaje espiritual. Solo había una persona más que la poseía. Esta raíz espiritual en Ba, hace 10.000 años, era del inmortal Qin Shi Huang, pero él no dejó ningún método de cultivo propio. Sin embargo, hay registros que dicen que Qin Shi Huang experimentó la transformación del reino celestial al principio de su camino de cultivo. Al final, no hay ningún método ni secta adecuada para la capacidad de Wang 6. Para ser franco, ahora solo tiene la etiqueta de tener la raíz espiritual de un inmortal antiguo, pero no sirve para mucho si sigue el camino de cultivación inmortal. Solo podría asustar a otras sectas para que lo respeten. Por eso el anciano Huayun le propuso ser un talismán para estabilizar la secta Lingjian. Él preguntó si podía comer gratis. Al escuchar que sí, aceptó de volada. Aunque Huayun solo estaba bromeando. Pero ser un talismán suena bien. No. Además, él pidió sueldo, seguro médico y contrato laboral. Pero Wang Wu intervino y no le permitió entrar. No quería gastar recursos en un mantenido que no hace nada. Solo consume el poder de cultivo para controlar a todos. Wang 6 lanzó un antiguo movimiento inmortal al máximo nivel. Solo el hijo del jefe de secta lo tiene. Él se enojó porque Wang Wu no se lo entregó a Ling Ni, pero ella dijo que fue Ling Ni quien se lo dio. Después, el jefe de secta sacó a Wang Wu para hablar. Los dos discutieron qué hacer con este hijo del destino, y luego regresaron. Explicaron que esta moneda tiene gran significado para la secta Lingjian, y quien la tenga puede hacer un pedido. Wang 6 quiso ser jefe de secta, pero eso era demasiado. Entonces pidió un artefacto inmortal supremo, pero lamentablemente aún no existe. Pensándolo bien, quería ser discípulo de línea directa, que tiene un estatus más alto que los discípulos internos normales y debe ser enseñado por los ancianos. Pero nadie quería cargar con esta bomba de tiempo, llamada Wang 6. Después de pensarlo, el jefe de secta buscó a alguien que pudiera enseñarle y no encontró a nadie más que Wang Wu. Fuera del sectarismo no sirve para nada. Al final, fue aceptado por el tercer discípulo interno, Xiao Zhongzhu Xin.
y mantenido en la secta. Van Fan fue recomendado para la secta inmortal Wanfa. Los 7 perdedores fueron convocados por emisarios de pequeñas sectas al pie de la montaña Lingshan. Cada uno fue invitado a un camino de cultivación inmortal propio. Los 3 elegidos fueron llevados al pico Piao Yao, donde viven los discípulos de iniciación. En cambio, el 7º parecía un perro callejero. Nadie le prestaba atención. Lo ignoraban y nadie quería verlo. Después de esperar un rato, Wang Wu llegó a recogerlo y dijo que, aunque no había aceptado a nadie en 100 años, si él escuchaba, estaría por encima de todos. Viendo su rostro pensativo, que no debería tener un arrogante como Wang Sei, ella se molestó. Lo animó a confiar en ella. Ambos se presentaron y partieron. Fueron a Wu Shangfeng, donde desde ahora viviría. Ella le explicó sobre la secta Lingyan y la montaña Lingyan. Allí convergen líneas ley de energía espiritual del distrito Shankei. Está dividida en 12 picos. Cada uno un santuario de cultivación. De esos 12, 4 tienen energía espiritual más fuerte, incluyendo Wu Shangfeng, donde solo ella y él entrenarían. Al llegar al territorio de Wang Wu, Wang Sei vio que estaba bastante desolado. Ella explicó que antes la secta estaba llena de deudas. Por eso, cortaron todas las hierbas espirituales y las vendieron para pagar deudas. Wang Wu calculó que en unos 400-500 años volverían a crecer. Al llegar a la residencia, estaba aún más deteriorada. Además de comer, no hay otro lugar bonito donde viva. Wang Wu siguió explicando que en la secta hay 10 ancianos. Baba está en la 5ª posición, ni alto ni bajo. Y el pico donde Wang Sei cultivaría es Wu Xianggong, creado por él mismo. Al escucharlo se sorprendió un poco y preguntó cuál era el nivel de cultivo del maestro. Wang Wu, orgulloso, dijo que era Jin Dan Zhen Ren. De la sorpresa pasó a una especie de decepción, porque Wang Wu no esperaba que un anciano tuviera un nivel tan bajo. Preguntó sobre los otros ancianos, y le explicaron que del más alto al más bajo están en la etapa de transformación espiritual, en el 4º nivel, mientras que los demás permanecen en el 5º nivel. Tras la explicación, Wang Wu llevó a Wang Sei a su habitación. Como era el primer día de conocerse, invitó a Wang Sei a comer, pero después tendría que valer por sí mismo. Luego fueron al comedor. Ahí todos hablaban de Wang Sei. Al saber que era discípulo de línea directa, comentaban que quizá estaba experimentando la vida. Pero en realidad Wang Wu dijo que había comida gratis ahí. Así que comieron, ya de noche. Al llegar a casa, el maestro le trajo un montón de papeles y obligó a Wang Sei para hacer la prueba de aptitud. Ella usó como pretexto evaluar el nivel académico para ver cómo era el discípulo Ra So. Efectivamente, con solo unos minutos de observación supo que esta persona no era nada común. Su sentido de la justicia y experiencia mundana eran básicos, pero sólidos. Esto no se usa en el mundo de los cultivadores de la inmortalidad. Pero su inteligencia era tal como el líder del clan, que consulta el destino celestial de alguien sin linaje espiritual. Al terminar, los dos se sentaron a platicar. Wang Wu preguntó por qué el rey Sei eligió la inmortalidad en vez de ser comerciante como la familia. Él dijo que era porque se veía chido y podía volar en su espada, lo cual estaba súper padre. Pero ella lo despreció por demasiado común y pidió una respuesta más razonable. Aunque admitió que no pudo encontrar una razón exacta ni con mucha reflexión, sin embargo, sin importar el propósito de Wang Sei para cultivarse como inmortal, para hacerlo realidad, debía cumplir una condición fundamental. Esa condición era que la vida y el nivel de cultivo de él tenían que ser suficientemente firmes. Wang Wu enseñó que cuando un cultivador llega a cierto nivel, cualquier persona que cultiva la inmortalidad en su vida tendrá que pasar por un desastre celestial, ser alcanzado por un rayo al menos una vez. Y además, los que mueren se vuelven cenizas.
y los que sobreviven pierden la mitad de su esencia y caen al camino oscuro. Todo cambia de forma impredecible. Por eso, ella exigía que su discípulo fuera muy fuerte, con un poder de ataque y velocidad mucho más altos. Si lo entiendes, desde mañana comenzaré a entrenarte. Dio, pasaron 2 años como un parpadeo. Wang Wu, tras hacer ejercicio matutino, entró a la casa y ya olía a alcohol fuerte. La maestra se había ido a echar unos tragos con el dinero de este mes que le había sacado. Luego, Wang Sei empezó a sumergirse en agua. En realidad estaba sumergiendo su cuerpo en agua medicinal. Después de 2 años, Wang Sei se volvió discípulo auténtico, obligado a entrenar, aunque los resultados no eran muy evidentes. Correr largas distancias por la mañana y sumergirse en agua medicinal eran 2 prácticas esenciales. Además, Wang Sei debía convivir con sus compañeros de nivel, aprender cultura en la sala Dang Yun, en el pico Piao Miao, junto a la espada Ling. Esto se llamaba educación de aptitud. Era educación básica. Y en poco tiempo, ya estaba en la cima de la clase. Mateo. Los 9 ancianos Huayun llegaron a enseñarles sobre la historia de las 9 provincias. Y Anashan también dio clases. Pero ningún otro alumno apareció. Huayun habló después sobre la era de la ley marcial. En esa época las mutaciones ocurrían en masa cuando el cultivo solo alcanzaba cierto nivel. Siempre podían armonizar con la energía cósmica, a mayor nivel de cultivo. Más fuerte era la mutación. La era de la ley marcial duró 200 años, hasta que la energía del cielo y la tierra se agotó. Entonces el mundo de los cultivadores comenzó a reestructurarse. En esa época, hubo alguien notable, el inmortal Shih-Am, quien sufrió una mutación tan fuerte que cayó en locura y caos mental. Tras la mutación, ya no pudo cultivar más. Muchos tuvieron miedo y abandonaron el camino. Y la cantidad de cultivadores empezó a disminuir. Al terminar la clase, todos se fueron a comer. Para Wang Sei fue una tortura, porque siempre lo rodeaba una bola de discípulos externos que lo observaban, queriendo comer igual que él para ser como él. Cuando no pudieron comer en el comedor de los externos, buscó el comedor de los internos, donde siempre había mucho olor. Se sabe, el anciano Anashan invitó a un chef del oeste que hacía platillos impresionantes. Cuando Wang Sei entró al comedor, vio a Eduardo esperando para comer, pero parecía que lo estaban obligando a comer, lo cual no le pareció bien, y se fue. En su camino se topó con Ling, quien sabía que extrañaba sus platillos, y le llevó algo. Mientras comían, ella preguntó cómo iba su cultivo. Wang Sei respondió con otra pregunta, y el hostal Ling Ni dijo que todo iba bien. Había contratado a 3 príncipes de Nam Nu para chamber, y lo hacían muy bien, así que les confiaba el hostal. Ella preguntó si él y Van Pham seguían en contacto, y Wang Sei dijo que sí. Ambos seguían intercambiando cartas. Van Pham había roto el 7º nivel en la forja de energía. En general, él seguía bien. Además, Ling Ni dijo que Carlos había progresado rápido. Apenas podía usar la técnica de guiar energía en el cuerpo desde hace poco. Aunque fuera SAO, seguía siendo más fuerte que Wang Sei, pero él no se preocupaba demasiado, porque según su progreso, primero sería recolectar energía por 3 años, forjar por 3 años, luego tomar el elixir por 3 años. Y 15 años después, se convertiría en inmortal de huevo de oro. Entonces, aplastaría a Carlos bajo sus pies. Aún así, no entendía por qué. Para cultivarse tenía que fortalecer su cuerpo. Ling Ni dijo que era simplemente necesario. Pero al ver que él no creía, ella le dijo que le enseñaría algunas artes marciales humanas, y aseguró que no afectarían su cultivo, sino que serían súper útiles. Al oír eso, Wang Sei bajó la cabeza y la aceptó como maestra. Después, ambos se dirigieron a un bosque de hojas de otoño, un buen lugar para concentrar energía espiritual.
Y la primera técnica que ella le enseñó fue el golpe del dragón caído. El arte marcial de Sofía se manifestó creando un dragón que partió un tronco, dejando a Juan con la boca abierta de asombro. Después, Sofía empezó a enseñarle a Juan los movimientos coordinados de la danza marcial y cómo cultivar su energía. Poco a poco, él comenzó a sentir el flujo de energía en su cuerpo, y luego adoptó la postura del dragón divino, soplando una parte del bosque. Parecía totalmente exhausto después de ese ataque. Cuando terminó, Sofía se retiró, diciéndole que solo debía entrenar una vez por la mañana y otra por la noche. Y con solo un mes de práctica, desafiar a Carlos no sería ningún problema para Juan. Juan regresó a casa ya de noche. Adentro estaba vacío. Sabía que María había salido de nuevo a echarse unos tragos. En su mente, se reprochaba que ella estuviera desperdiciando su juventud. Y se quedó dormido. Sin embargo, al día siguiente la vio abrazándolo mientras dormía, y se despertó sobresaltado. María, con su voz de siempre burlona, le dijo que se apurara a vestirse para entrenar. Al saber que ya tenía un nuevo maestro, se asustó mucho. Juan entendió que tenía razón. En esos 2 años solo había corrido y entrenado sin mejorar. Por eso decidió aprender la técnica marcial divina. Al escucharlo, María se enojó y quiso retar al otro maestro, pero Juan no le hizo caso y se fue. Después fue a contarle todo a Sofía en el bar. Al principio, ella no quería pelear contra María. Después de todo, las dos eran hermanas. Sin embargo, Juan ya estaba muy molesto. Contó que María había despreciado al maestro que lo entrenaba, diciendo que no valía nada y que nunca se casaría. Al oír eso, Sofía desbordó su furia y salió temblando la tierra con pasos que retumbaban hasta la escuela de Lin Kim para buscar a María. Luego, fue a Vo Tuen Phong, donde encontró a María dormida. Al llamarla, la despertó, y al salir, fue atacada por un tronco que Sofía le lanzó. Pero ella logró esquivarlo. Después, Sofía acusó a María de hablar mal de ella y retarla a un duelo. María admitió y aceptó pelear. Se fueron a un terreno despejado para enfrentarse. Juan se sentó lejos a observar mientras María usaba un bambú para lanzar una ráfaga de energía. Juan la sintió y se le aceleró el corazón. Pero Sofía permaneció firme como un monte Tai. Los dos se lanzaron al ataque. Pero con un solo golpe, Sofía derribó a María, aplastándola con tierra y piedras. María perdió y aceptó la derrota, diciendo que hicieran lo que quisieran. Al final, todo había sido planeado por Juan. Él realmente quería que ella le enseñara en serio. Y de verdad estaba seria, porque el jefe del clan le había prometido dinero. Sofía dijo que el dinero podía estar, pero ni chance de que hubiera un galán de por medio. Pensándolo bien, tenía razón. Y María se dio cuenta de que el jefe del clan la había engañado. Había invertido esfuerzo durante 2 años y gastado dinero en medicinas para Juan. Él no sabía cuánto costaba, pero seguro no era tanto como el dinero que ella gastaba en sus borracheras. Aunque Sofía tuvo que admitir que las medicinas sí ayudaron, este método mejoró bastante la condición física de él. Por lo general, un cultivador se enfoca más en cultivar el espíritu que el cuerpo. Pero María se concentró en fortalecerlo. Seguramente tenía su razón. Y explicó que las medicinas eran para que pudiera practicar directamente el método Vo Tung Kiem Kot, una técnica corporal de nivel Kim Dan. Pero en su caso, era un poco diferente. Debido a su naturaleza especial, no tenía raíz espiritual, y su adaptación al chi del cielo era muy fuerte. Esto hacía que el chi fluyera libremente en su cuerpo sin obstáculos. Según la situación actual, el cuerpo de Juan era como un embudo de energía, que absorbía rápido, pero también la perdía rápido. En otras palabras, no podía acumular chi para generar su propia fuerza espiritual. Por eso María le enseñaba el método Votun Kimkot, que crea algo que tapa ese embudo, evitando que el chi se escape. Esa cosa funcionaría como un recipiente nuevo que ayudaría a acumular chi para que pudiera cultivar. Sonaba lógico. Así que Juan le preguntó cuánto tiempo debía seguir con las medicinas.
Ella calculó que serían unas 34. Ubaleoshitsi. Nyoltzaskilentenot dosis más. Entonces me muero antes de poder cultivar. Dijo él. Sofía revisó el contenedor y vio que el nivel del líquido medicinal estaba bajando. Con el tiempo, María quería mejorar la medicina, pero ahora estaba prácticamente en bancarrota. Resulta que los ingredientes para esa medicina estaban en Lin Kiem Sun, pero ella ya los había vendido todos. Mientras tanto, en Miguel Ángel todo iba bien, y él se preparaba para su fase siguiente de cultivo. Pero en la parte de Van Fan, todo seguía yendo muy bien. Y él se preparaba para su entrenamiento espiritual, para la siguiente etapa del entrenamiento. Pero antes decidió descansar un rato. Planeaba visitar a Wang Inam. En ese momento sentía el placer que le daba la medicina de alta calidad. El licor de medio año de Wang Wu fue vertido ahí. Después de empaparse, su cuerpo sintió un cambio muy claro. Solo necesitaba unas cuantas inmersiones más para seguir desarrollándose. Entonces Wang Wu empezó a hablar del Votun Kiemkot. Los dos fueron después a la cantina de Sofía. Hasta ese momento, el rey Wu le presentó al rey 6 el sistema de técnicas de ella. Los 6 métodos infinita creados por ella en su juventud tenían varias ramas, como la técnica definitiva de la espada infinita, hueso de la espada infinita, corazón de la espada infinita, infinito para el rey 6. Él solo estaba llegando a la casa del Hua. Hasta aquí terminamos. Adiós. Se había convertido en un espíritu espada ejemplar. Nada inferior. Hablando del espíritu espada ejemplar, es una técnica milenaria que el líder de la secta de espadachines legó. Son demasiado antiguas para entrenar. Por eso, solo unos pocos practicantes con talento innato y alto despertar pueden cultivarlas. En cambio, la técnica infinita de ella no es así. Es una técnica nueva, y además tiene un poder enorme. La estructura de la técnica es fuerte y flexible. Puedes cambiarla como quieras. Incluso crear una técnica nueva. Rey Wu. Rey Wu, por ejemplo, alguien sin raíz espiritual, inútil, como el Rey 6. Es una piedra. Si su práctica es como cruzar un río con esa piedra puede cruzar el río con él. Solo la técnica infinita de ella podía lograr eso. Tras la explicación, ella dijo que empezarían a entrenar al día siguiente. Pasaron 3 días. El Rey 6 ya mostraba progreso, lo que dejó muy satisfecho al Rey Wu. El Rey 6 esperaba que, después de aprender a usar la energía interna, pudiera hacer milagros en su cuerpo. Pero el Rey 6 vio que esta técnica no era muy distinta al gong del dragón caído, solo que sacaba 10 movimientos. Su cuerpo dolía un buen. Sin embargo, el Rey Wu dijo que esto apenas era el principio. Luego llevó al Rey 6 de regreso y le dijo que en el mundo de los cultivadores, todo debe seguir reglas. Casi no hay precedentes, sin energía espiritual que proteja. El cuerpo básico del cultivador común no puede recibir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Eso duele 10 veces más. Pero ella ya había previsto eso, y por eso hizo que el Rey 6 se sumergiera en la poción por 2 años. Por eso ahora su cuerpo cambió tanto. Así. Ella veía al Rey 6 como un papel en blanco para pintar a gusto. Ahora la primera fase del hueso de la espada infinita estaba completa. Aunque el Rey Wu dijo que todavía le faltaba mucho para entrenar el ki, necesitaba llegar a 10 capas y 8 niveles antes de pensar en entrenar el chi del hueso de la espada infinita, que tiene un total de 120 niveles. El Rey Wu estaba en el nivel 103 mientras hablaba, y le preparó al Rey 6 una olla de arroz con 10 hierbas, fuera de los días de entrenamiento. La vida del Rey 6 seguía normal. En la noche entrenaba el hueso de la espada infinita. En un mes, había llegado al nivel 3 del hueso de la espada infinita. Aunque todo iba bien, el Rey 6 se quejaba con Sofía. Le contó que tras terminar el primer nivel, su cuerpo ya no sufría tanto. El Rey Wu dijo que su resistencia al dolor había aumentado. Mientras más subiera, se volvería normal para él, al punto que si alguien lo castrara en plena noche, ni se enteraría. Además,
El rey Sis descubrió un problema. En su primer entrenamiento, el hueso de la espada infinita no añadía ninguna propiedad especial. Normalmente, una técnica divina debería aumentar fuerza o velocidad, o algo así. Pero no solo no había cambios, sino que últimamente corría más lento, y la sensación del chi en sus meridianos había desaparecido al entrenar la forma. Sofía dijo que eso era porque las técnicas avanzadas pueden ocultar a las menos poderosas. Por ejemplo, si el rey 6 aprendiera la técnica 6 soles de nieve, pero luego dominara la técnica 9 soles, las características de la primera quedarían tapadas por la segunda. El hueso de la espada infinita es una técnica del camino celestial, obviamente más poderosa que el gong del dragón caído, así que tapa a esta última. Aunque suene inútil, la fuerza de la técnica infinita es enorme. Que el gong del dragón caído quede oculto no importa. Para evitar eso, el rey 6 le pidió a Sofía que le enseñara alguna otra técnica. Ella no puso problema y aceptó enseñarle de inmediato. Le daría un conjunto de técnicas de agilidad. Sí recordaba. En el torneo de ascenso divino, los dos maestros usaban una técnica de montar espada llamada vuelo en espada. Es un tipo de técnica de manipulación espiritual. Pero el rey Wu no estaba muy interesado. Así que en la técnica infinita no hay habilidades de agilidad, si te acuerdas. Los dos que guiaban en la gran reunión de ascenso cabalgaban sobre espadas. Esa técnica se llama Ngu Kiem Fihan. Es un tipo de técnica mágica, Nadang. Pero Wang Wu no estaba muy interesado. Así que pasó al Votunkot. No tiene técnica de ligereza para correr, pero ella le enseñaría un método de entrenamiento especial para mejorar habilidades de trepar. Además, podía inmovilizar las manos del oponente. Después empezaron a practicar. Ya tenía la base física, por eso dominó rápido el método. Cuando le enseñó todo, Ling Ni terminó ahí y le presentó un rival para entrenar en el futuro. Los días siguientes fueron de puro entrenamiento, mejorar huesos, métodos. Y también iba seguido al comedor de los discípulos internos para agarrar comida. Y siempre estaba Eduardo ahí, echando la plática con la cocinera. Después de agarrar la comida, Juan se metía al bosque para darle de comer a un oso. Ese oso es tu rival. Después de comer, ambos empezaban a brincar y entrenar juntos. Por la noche, regresaban. Esta vez había alguien en la casa. Hoy María no está borracho, sino leyendo algo. No esperaba que mi maestro también supiera leer. Dejó el libro a un lado y dijo que el Votuon Kiem Kot de Juan ya había alcanzado el nivel 8 Trung. Ahora es momento de entrenar con píldoras para aumentar tu energía y romper el sello del maestro Sex. El material para las píldoras es el chukwa. Esa hierba solo se puede usar cuando se llega a la etapa Kichuk. Pero María dice que no te preocupes por eso. Discípulo. El chukwa no se puede comprar ni con dinero. Crecí mucho en Tan Van Phong. Pero ese lugar es punto estratégico de la secta. Ni el líder de la secta puede entrar sin permiso. Pero los discípulos de bajo nivel son la excepción. Lo demás ya lo entiendes tú solo. Al día siguiente, Juan fue a registrarse para entrenar en Tan Van Phong. Pero el encargado dudó, porque tu nivel es muy bajo. Y los demás inscritos son todos hermanos y hermanas de nivel 8 o 9 en el arte del ki. Pero Juan fue terco. Así que él tuvo que inscribirte. Tu maestro explicó que la razón para que participaras era para motivar a los discípulos de bajo nivel a esforzarse y desafiar sus límites. Te dijo que si pasaba algo, lo avisaras. El entrenamiento durará 7 días. Sofía te prestó un arma para defensa. Esta es la Bing Tour 6. Además, te enseñará un estilo de esgrima. Sofía Francisco ya recibió el reporte de que Juan se unió al entrenamiento. Él te dejó ir. Pero si mueres, pues ya ni modo. No le importa. Mientras tanto, tú ya probaste la espada. Sofía dijo que esta espada fue diseñada en Tai Di. Ahora que lo mencionas, tú también sabes que la cocinera es de Tai Di. Cuando tengas chance, pregúntale. El estilo que te enseñará Sofía
es el Nhu Van Kiem, que se caracteriza por enfocarse en defensa, combinando suavidad y dureza. Está relacionado con el atributo Miguel Ángel. Así que si los combinas, será un buen amuleto protector. No pasó mucho tiempo, y ya todos estaban reunidos, listos para partir. Mientras se presentaban, María seguía peleando con el oso. Bueno, regresando a las presentaciones. Los primeros instructores fueron Antonio, luego Javier. Además de Eduardo y Carlos, estaba Ricardo, un intelectual, y finalmente José. Un rato después, Juan llegó a saludar a todos cuando ya estaban completos. Se prepararon para partir, con Antonio al frente y Javier al final, para asegurarse de que nadie se quedara atrás. Al pasar por el pasadizo, José se llevó a un grupo de demonios como compañía secreta. Al llegar, se separaron. Antonio anunció que tendrían 5 días de entrenamiento, desde King Von Whitcock hasta Tang Long Hiep. Luego pasarían por Ho Lien Hoa para regresar. Durante ese tiempo, podrían recolectar hierbas libres. Después partieron juntos. Y salvo Juan, todos tuvieron que esforzarse para seguirle el paso a Antonio. Apenas habían avanzado un poco cuando Antonio paró para que todos descansaran. Él dijo que aunque todos tenían buen nivel de Tuví, estaban débiles porque no entrenaban su condición física. Luego continuaron corriendo un buen tramo hasta detenerse a almorzar. Antonio explicó que podían recoger frutas y hierbas espirituales para comer, pero les recordó que aunque algunas se pueden comer crudas, otras hay que cocinar y requieren habilidades avanzadas en herboristería. Dijo que las hierbas de nivel básico son Bin Tuan, Ricardo es Ut Trung, Manuel es Hiap Trung y José parece el más bajo, Bin Ha. Carlos es de nivel medio Hiap Trung. Antonio le dio un cumplido, pero él sintió que no era suficiente, así que bajó a José para subirse él mismo, haciendo que todos se rieran de él. Pero mientras conversaban, Juan ya había recogido muchas frutas de nivel alto, porque como discípulo legítimo, su nivel es Yaptung. En los últimos 2 años, no estuvo limitado por las reglas de la secta, además de correr y bañarse en agua. En su tiempo libre solo estudiaba integrales para matar el tiempo. Después, Juan repartió la comida entre todos, pero Carlos, con su gran ego, no quiso comer. José, al verlo así, se burlaron de él hasta que se enojó y guardó rencor. Juan seguía diciendo que comer fruta no lo llenaba, así que decidió invitarlos a cazar bestias. Si lo seguían, todo estaría bien. Sin embargo, Antonio los detuvo porque las bestias aquí no se comen tan fácil como parece. Él les recordó que estaban en Tin Van Phong, donde siempre pueden aparecer monstruos de nivel 2. Pero, ¿saben qué? Viendo la cara de Juan, no parecía importarle, aunque sabía que Juan era fuerte. Les advirtió a los demás que morirían si se enfrentaban a monstruos de nivel 2. Mientras Juan daba un paso adelante para enfrentar a la bestia, sin embargo, la criatura no era tan temible como parecía. Era un Vong Juet Ho, de 4ª categoría nivel 1, con un carácter amigable y sociable. Al día siguiente todos continuaron su camino. Antonio evaluó la situación y dijo que todos podían activar su potencial oculto. En el día a día, Hindao dominaba el arte del Shen Han. Incluso Manuel había mejorado su flexibilidad. Chu Tun también había controlado mejor su poder. José era el que menos esperaban. Pero enfrentarse a Juan lo hizo madurar mucho. Los 3 discípulos de Huavan seguían flojos, y Juan poco a poco se iba cansando. Antonio les dijo a todos que pararan a descansar. Aunque fueran discípulos de cuerpo, entrenar el cuerpo sigue siendo entrenar el cuerpo. Y al acelerar, no podían competir con los practicantes de energía con bendiciones mágicas. Aún así, no podían igualar a los monjes que practicaban energía con protección mágica. Aunque el anciano Francisco dijo que lo dejaran solo, él no pudo hacerlo. Después, Juan habló con Antonio. Como soy el más lento,
Iré adelante mientras ustedes descansan. Dio. Luego, se reunirían en Than Long Hip. Sin embargo, Antonio sintió que eso no estaba bien. Pero Juan no escuchó y empezó a planear. Antonio le advirtió en voz alta: no puedes pensar que la inteligencia es poder. Estamos en Von Whitcock, un lugar muy peligroso. Ir solo es como suicidarse. Mientras Antonio le enseñaba esto, José empezó a hacer su plan. Pensaba usar a sus monos para asustar a las chicas, luego se presentaría como héroe para salvarlas. Ese era el plan. Pero cuando empezó, los monos huyeron. En su lugar, apareció una manada de simios de piedra, y fueron rodeados. Antonio creó un muro de piedra para ganar tiempo, y que Javier sacara a todos. Pero quedaron atrapados por otro monstruo. Mientras Javier no sabía qué hacer, Juan salió a provocar a la bestia. Esta rugió hacia él, y todos tuvieron que esconderse detrás de Javier. Mientras Juan seguía firme y sin miedo, entonces lanzó un golpe que derribó a la bestia. Antonio la frenó y corrió a reunirse con los demás. Pero se sorprendió y escupió sangre al ver que Juan había derrotado a un monstruo de nivel alto. Después, Juan eliminó también a los simios. Fue entonces que Antonio entendió la distancia que había entre él y los demás. Javier pensó que deberían suspender el entrenamiento y Antonio estuvo de acuerdo, pero cuando ella quiso llamar al anciano para que los recogiera, Juan se lo impidió. Dijo que si iba a pedir ayuda, prefería llamar a esta persona. Entonces llegó María, escuchó lo que pasó y les regaló a todos un bastón de bambú. Ese objeto los llevaría a salvo de regreso. Juan se quedó a hablar con María. Los dos comenzaron a planear su estrategia original. Luego, María empezó a barrer todas las hierbas medicinales aquí, desde las de nivel bajo hasta las más altas. Nada escapó de sus manos. Después de una tarde, los dos habían recolectado una cantidad increíble. Fue hasta el día siguiente que Francisco se enteró y rápidamente avisó al maestro principal. Pero María había dejado una carta confesando sus errores. Luego desapareció, diciendo que volvería cuando todos dejaran de enojarse. Pero no pudieron hacer nada. Informaron a los 7 discípulos que cuidaban la montaña donde María había robado. Primero, él perdonó a María. Así que les dijo que no la castigaran. Después de irse, ella buscó un lugar para preparar y vender medicinas. Antes de partir, le dejó a Juan Votum Trancot tan suficiente para que la usara por un tiempo. También escribió todos los métodos para avanzar a la siguiente etapa del Votum Chemcot. Un día, mientras Juan estaba remojando la medicina, el grupo de Antonio lo buscó. Él salió a recibirlos, solo con una toalla, haciendo que las chicas se taparan la cara. Avergonzadas, les preguntó qué querían. Antonio respondió: venimos a agradecerte por salvarnos. Él no se hizo de la vista gorda y preguntó si tenían algún regalo. Si no, mejor vayan. Necesito seguir remojando la medicina. Tras darles un regalo, todos se fueron. Pero Eduardo se quedó. Él se sonrojó y tímidamente dijo que quería entrenar con el Rey 6. Pensaba que ya había terminado, pero con miedo retrocedió. Aunque insistió en que solo quería que el rey le enseñara a usar la espada, el Rey 6, curioso, preguntó si ningún anciano lo había entrenado. Entonces, ¿cómo? Así. Él explicó que el anciano Francisco rara vez se mostraba para transmitir técnicas, y que los hermanos mayores no le habían logrado enseñar bien. Al oír eso, el Rey 6 se rindió, pues si ellos no podían enseñarle, ¿cómo? Él sí. Pero aún así confió en que podría hacerlo. Él elogió a Matt, en que tenía buen ojo para elegir maestro, y le dijo que le enseñaría con la condición de que Matt lo viera como su maestro. Cuando él aceptó, el Rey 6 se dio gusto. Ambos se encontraron en el patio de entrenamiento, detrás del salón Dangvan, después de socializar un rato. El Rey 6 solo señaló el error de Eduardo, aunque tuviera un nivel de cultivo y técnica de espada más alto. Seguía perdiendo. El problema era ese cuerpo gordito y rechoncho.
Él siguió burlándose de la debilidad de Eduardo. Cuando su paciencia se agotó, Matt se levantó y lanzó un tajo que mandó volando al rey 6. Fue la primera vez que sintió dolor tras entrenar con el método Vo-Tuon-Kot. Solo fue momentáneo, pero parecía que Matt tenía mucho potencial. El rey 6 recordó que según el manual que dejó María, al llegar al nivel 9, había que apoyarse en el peso y la fuerza de todo el cuerpo, así como en la habilidad para matar. Además, los ataques constantes por todo el cuerpo y el estilo de pelea instintivo de Eduardo eran muy adecuados. Luego, el rey 6 le explicó a Matt sobre la cólera interna. Solo con controlar las emociones se puede acumular cólera interna y usarla para fines adecuados. Despié. El rey 6 siguió presionando a Eduardo para que acumulara cólera. Tras una sesión de entrenamiento, la cara de Matt estaba toda moreteada. Pero para el rey 6, eso era bastante. En una tarde logró crear al menos 20 veces la técnica de espada Huyen Tit. Una maravilla. En una ocasión, él decidió no esquivar y sintió con el cuerpo todo el impacto del ataque. Sintió dolor. Sus huesos se ablandaron y al mismo tiempo percibió que el poder del método Vo Hung Tran Ko Dong dentro de él se activaba por completo. De inmediato sintió una frescura profunda que venía desde el hueso más profundo. Tras el impacto, su cuerpo se fortalecía. Realmente había percibido la sutileza del nivel 8. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, el rey 6 fue a buscar a Sofía para platicar, pero ella dormía sin ropa y él la vio completa. Así que recibió una buena regañada esta vez. El rey 6 fue porque en el libro de María decía que al aprender la técnica de visión interna, uno podía ver con sus propios ojos los resultados del cultivo. Al oír eso, Sofía aceptó ayudarlo. Después, canalizó su energía interna al cuerpo del rey 6 y estimuló sus puntos de acupuntura, haciendo que los demás Chu Xian también se movieran. Un rato después, el rey 6 pudo sentir muchas corrientes fluyendo. Lo que veía era el efecto de haberse sumergido en la poción durante 2 años. Comparado con hace 2 años, sus meridianos ya estaban desbloqueados y su energía fluía libremente por el cuerpo. Esa era la técnica de visión interna que ya había aprendido. Luego Sofía lo sacó para que siguiera entrenando. Pasó un mes y la técnica de espada de Eduardo se volvió cada vez más afilada. El rey 6 ya no podía seguirle el ritmo, pero gracias a él, su cultivo había avanzado rápido. En un descuido, el rey 6 fue atacado y gravemente herido en ambas manos. Luego usó la visión interna para revisar su progreso. En un mes, sintió que las pocas corrientes que tenía antes se habían multiplicado en cientos de pilares que apuntaban al cielo como espadas. Algunas de esas espadas brillaban con un tono dorado. Sofía explicó que esas eran las costillas. Las costillas doradas indicaban que su cultivo había empezado a dar frutos. María escribió en su libro que cuando más de 200 costillas brillaran, se alcanzaba el nivel 8. Al llegar a ese nivel, el rey 6 podría aprender a guiar la energía por su cuerpo, pero eso tardaría mucho, pues solo llevaba 4 años y solo una costilla brillaba. El rey 6 se cansó de tanto entrenar y decidió descansar unos días. Mientras tanto, Sofía regresó al restaurante y los 3 príncipes del clan Ba le pidieron que abriera la cadena de tiendas, pues dejaron el cultivo hace 2 años y no se atreven a volver con su familia. Ahora que ellos son dueños, tienen chance de regresar. Al día siguiente, el rey 6 llevó a Eduardo al restaurante de Sofía. Ambos entraron a platicar. Ella les dijo que el restaurante había estado cerrado por unos asuntos. Volviendo al tema principal, el motivo por el que el rey 6 vino hoy era para inscribirse otra vez en la competencia Than Van Fong y comprobar su fuerza. No necesitan otra IA. Solo con las 3 personas de su clan basta. Esta vez, activarán el modo desafío en una situación sumamente desfavorable. Deben completar la misión para poder obtener muchos puntos. Aunque Eduardo mostró duda, ya es muy fuerte. Sin embargo, Juan solo necesitó un pequeño halago para convencerlo.
Dijo que el otro día escuchó que la hermana menor, la música, dijo que le gustan los chicos fuertes. Al oír eso, Eduardo aceptó participar. Cuando todo quedó acordado, Juan dijo que la próxima semana partirían porque en estos 7 días necesitaba practicar el hacha de espada infinita hasta el último nivel del piso 8. Al día siguiente, Eduardo y Juan continuaron entrenando. Cuando sintió que su cuerpo estaba a punto de alcanzar el último nivel, Juan acudió a Sofía para pedirle que fuera su protector y lo ayudara a superar el desafío. Ella aceptó porque quería ver el progreso de él. En los días siguientes, Juan se quedó en la posada para prepararse para romper el último nivel. Y entonces, los 200 huesos comenzaron a brillar. Luego necesitó controlar el chi para que todos brillaran al mismo tiempo. Después, Juan empezó más de 200 pilares de jade brillaron simultáneamente. Apareció un hueso nuevo, como una nueva vida respirando. El cuerpo de Juan empezó a doler cada vez que ese hueso nuevo brillaba, liberando un dolor intenso, más fuerte que cualquier otro que él pudiera soportar. Luego, el dolor superó el límite y lo hizo retorcerse. Por suerte, Sofía logró controlarlo a tiempo. Al día siguiente, Juan fue a registrarse en el modo desafío, pero lo rechazaron porque no tenía capitán. Sin embargo, usó el sello de los 5 ancianos principales del camino de la espada celestial. Juan no pudo hacer nada, y él lo aprobó. Después, Juan se reunió con Sofía y Eduardo. Los 3 partieron juntos. En las nubes, los 3 ancianos esperaban el regreso de los 7 ancianos. La misión del anciano 7 era buscar a un familiar, pero parecía que no había esperanza. Mientras los 4 platicaban, el anciano 7 sintió que alguien entró a su territorio, enojado porque su hija, consentida, andaba con Juan, mientras los 3 recolectaban hierbas espirituales. De repente, Juan recibió una llamada urgente para una reunión. Luego fue a ver a los ancianos. Lo llamaron porque los 7 ancianos querían verlo. El hombre que estaba afuera, Gabriel, acababa de regresar tras 5 años. Lo conoce porque la hermana María le escribió, y ellos son muy cercanos. Así que, al conocer al discípulo de ella, le regaló a Juan muchos objetos de alto nivel. Luego el anciano 7 se quitó la capucha, sorprendiendo a Juan, que sin querer dijo Niga. Él se presentó como Pedro. Los dos regresaron a Tan Van Fong a encontrarse con Sofía y Van Bao. Les permitió recolectar hierbas espirituales libremente, y les trajo apoyo que facilitaría la fabricación de elixires y aumentaría su calidad y efectividad 10 veces. Esa noche, cuando solo quedaban Juan y el anciano 7, él ya sabía del progreso de Juan, gracias a las cartas de María, y ofreció ayudarlo porque ya había abierto sus meridianos. Luego, Pedro usó visión interna para observar en su interior. Ahora era como un segundo sol. Definitivamente un hueso de espada infinita. Juan ya había superado el primer nivel a traer el chi al cuerpo y absorber la esencia del cielo y la tierra, y convertirlo en un fluido dorado. Después, Pedro le dijo que debía usar ese fluido dorado como materia prima para crear un verdadero hueso de espada. El actual de Juan solo es una espada común, pero el anciano 7 lo transformará en una espada única, afilada, dura y pura. Sí, preparará una fórmula para asegurar su éxito. Después sacó una píldora, con solo tomarla. El cuerpo de Juan empezó a hervir y brillaron 205 huesos. Sofía también lo sintió desde lejos. Cuando todo se calmó, Juan preguntó por qué el anciano 7 lo ayudaba. Él dijo que fue por María, quien es su benefactora. En el pasado, ella lo liberó de la esclavitud y le dio un nuevo nombre y una nueva vida. Al día siguiente ocurrió algo grande. Gente de la gran secta llegó a la escuela de la espada espiritual para exigir capital, algo que María había hecho. Al enterarse, Juan fue a buscar a su maestro. Ella confesó todo lo que había hecho a Francisco Ong, quien sabía que solo la familia confiaría en esto. Los demás, no.
Todo quedaría a decisión del jefe de la secta. Al terminar, María se fue a casa. Al reencontrarse, Juan preguntó qué pasaba. Resulta que cuando ella bajó la montaña, se topó con una secta del cielo espíritu. En un principio ella no le prestaba atención, pero esa pequeña secta colgó un cartel que decía «Mortales cultivando la inmortalidad», y claramente era una estafa. Esa zona estaba cerca del reino de Bac Nuet, pero ellos no la controlaban, y dejaron que los estafadores se multiplicaran. Al investigar, ella descubrió que el reino de Bac Nuet ya estaba siendo sacudido por la secta Tianlin, y supo que lo que estafaban era la longevidad humana, usando la energía vital original, usando magia demoníaca para cambiar la longevidad por poder. Él la consideraba eso un camino oscuro. Sin duda, aunque la vida o muerte de ellos no le importaba. En ese momento, se enojó tanto que insultó a un grupo de la sede principal de la secta Tianlin. Unos cuantos tontos se le enfrentaron, y ella los mandó volando. Eso llevó a que la vendieran como garantía. Después de decir eso, ella se fue. En ese momento, Sofía fue a buscarla y le habló del Votun Kimkot. Esa técnica que ella le enseñó es la más fuerte de la secta en la era dorada de la espada espiritual. Al principio, la secta tenía más de 100 discípulos. Al final, solo quedaron 10. María era uno de ellos. Ella se apoyaba en la técnica que ella misma inventó. Firmemente sentada como la anciana líder, su espíritu era una rareza espiritual que nadie valoraba. Pero gracias a su esfuerzo constante, María se volvió fuerte hasta ahora. Y la razón por la que siempre bebía era para nutrir su energía espiritual. En la reunión de los ancianos, al hablar de María, presentaron pruebas de que ella no los calumniaba y que lo que hacía era correcto. Sin embargo, el tipo de la secta demoníaca no lo aceptó. Así que el maestro pidió que él demostrara que María los calumniaba. Por supuesto, él no pudo decir que usaba la longevidad de la gente para aumentar su cultivo. Todos los ancianos estuvieron de acuerdo en que María no estaba equivocada. Y si él seguía terco, la secta de la espada espiritual estaba lista para enfrentarse a la secta Tianlin. Eso lo hizo enojar mucho, pero en ese momento, María entró para que ambos lados quedaran conformes. Él la propuso una pelea para decidir. Quien ganara tenía la razón. Los dos salieron al campo de batalla. Ella vio la oportunidad y atacó por la espalda. María logró defenderse. Aunque su bambú se rompió, el tipo se sintió orgulloso. Pero ella sacó otro bambú. El tipo de la secta demoníaca usó una técnica para suprimir su cultivo, pero ella lo empujó. Ambos siguieron intercambiando ataques. Por aburrimiento, ella terminó con el tipo en un solo golpe. Pero él no aceptó la derrota, y pensó que María había destruido su esfuerzo en cultivar. Pero ella le enseñó que usar la longevidad de otros para cultivar uno mismo es de cobardes. Ella siguió dándole una clase de moral. Eso iluminó al tipo, y aceptó la derrota. Él le regaló a María una espada espiritual antes de irse, pero a mitad de camino lo detuvo un anciano de la secta demoníaca, que no podía aceptar esa humillación. Después convirtió al tipo en un burro, y fue a un templo para leer informes de inteligencia sobre la secta de la espada espiritual. Al terminar, mandó a gente a capturar a los discípulos de la secta de la espada espiritual. Mientras tanto, el maestro de la secta, que estaba con Francisco, recibió una carta del líder de la secta demoníaca. Ellos querían una reconciliación silenciosa, pero parece que él no dejaría que pasara así nada más. Quería aprovechar para que los discípulos que aún no habían ingresado a la secta salieran a entrenar y de paso limpiaran a los demonios. Francisco dudaba que pudieran, pero el maestro sí creía que podían. Por su parte, los dos tipos de la secta demoníaca apuntaban a los 3 príncipes del clan BA, que estaban empezando. Pero al ver a Juan pasar, decidieron capturarlo a él. Sin embargo, al entrar al bosque, fueron emboscados por él. Después, Juan fue a ver a Miguel Ángel. Los dos tipos regresaron derrotados a reportarle al líder. Él claramente subestimó la situación y decidió regresar a la secta. Mientras que Juan, después de volver,
Recibió enseñanza de su maestra María sobre la técnica de espada Vo Kung Vo Kung. Esta vez fue una gran sabiduría. Ella le hizo estudiar todo ese montón. 10 días después, ya había terminado. Sin embargo, en el segundo paso, María solo le enseñó la parte básica de la técnica de espada. Las posturas y habilidades debía desarrollarlas él mismo para crear un estilo propio. Dicho esto, ella se fue volando, dejando a Juan confundido y sin esperanza con su maestra. Así que fue a pedirle a Sofía que le enseñara a manejar la espada. Pero ese día, el local estaba cerrado. Frustrado, fue a la cantina de los discípulos internos a comer. Mientras comía, pensaba en las posturas de la técnica de espada. Al verlo sentado pensando y sin comer, la cocinera fue a servirle el platillo. Juan se disculpó diciendo que estaba pensando en la técnica de espada. Al oír eso, la jefa le dijo: la técnica de espada no se piensa nada más, se aplica. La fuerza de voluntad es algo innato, pero la sabiduría es en su mayoría experiencia adquirida. Esto se debe a que no deja de acumularse y se necesita una gran sabiduría para poder dominarlo. Apenas terminó de escuchar, Wang Seis ya había iluminado su mente. Gracias, maestra. Le suplico que me enseñe a manejar la espada. Al oír esto, ella no se negó, pero aclaró que solo sería su compañera de práctica, no su maestra. Definitivamente. Ella es una verdadera espadachina. Alguien que ha pasado por miles de combates. El siguiente mes, Wang Seis siguió enfrentándose a la cocinera en duelos de espada. Y después reunió a los discípulos.